Hoy se viven tiempos confusos. Todo se ha vuelto relativo, subjetivo y arbitrario. Ahora es casi imposible hablar de lo verdadero o absoluto, del bien o del mal. Si esto es así, ¿necesitamos a Dios para que todo marche bien? ¿La sociedad puede mejorar en términos morales por sí sola? Si solo miráramos atentamente a nuestro alrededor, podemos ver que la deshumanización de los hombres, la superficialidad de la cultura y la desintegración de las instituciones que han definido a Occidente son algunas de las consecuencias de la sociedad de hoy. En medio de estas circunstancias es que surge el Instituto Crux, un instituto de reflexión e investigación que forma, educa y responde por medio del Evangelio de Jesucristo a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y Crux tiene la responsabilidad de vivir, servir y testificar en medio del mundo que nos rodea. Así como Jesús lo manifestó en su vida: Padre, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y Crux desea ver familias equipadas con las herramientas necesarias para fortalecer su identidad bíblica. Anhela comunidades cristianas que apliquen fielmente los principios éticos judeo-cristianos y aspira a formar núcleos de líderes que empleen el pensamiento crítico para promover el crecimiento y la realización humana. Es por eso que existe Instituto Crux, para la familia, la ética y el pensamiento cristiano. Bienvenidos nuevamente a este seminario Los rostros de la Reforma a 503 años de un suceso que impactó nuestra fe. Desde Wittenberg hasta nuestra América Latina se pueden observar claramente las marcas del impacto de un suceso que transformó el mundo. Hoy conmemoramos esta historia que es parte de la cultura común, de los libros de historia, pero también de todos aquellos que, como Lutero, hace 503 años confesamos que somos salvos por fe. Esa historia es nuestra, es tuya y mía, y hoy tendremos el tremendo privilegio de conocer y explorar el pensamiento de algunos personajes. Sin más, Josué Estrada con la exposición de los rostros de Lutero. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes dialogando y reflexionando sobre varios personajes de la Reforma, porque cabe aclarar que la Reforma no solo se centra en Martín Lutero, sino hay otros personajes que fueron igual de importantes y que incluso iban de la mano con Lutero. Podemos mencionar, por ejemplo, a un Felipe Melanchthon, que según la tradición los enterraron juntos y también eran muy amigos y uno necesitaba siempre del otro. Sin embargo, hoy me quiero enfocar en los rostros de Lutero. Por rostros de Lutero, yo voy a hablar principalmente por interpretaciones o quizá algunas imágenes que escenifican a Lutero a través de la historia. Estas, cabe aclarar, son muchísimas. De hecho, los juicios sobre Lutero han oscilado de entre los extremos, es decir, llegar a venerarlo incluso en la misma época de Lutero, que parece ser que Lutero no frenó tanto esta devoción que empezaba a su persona, pero también llegar al extremo incluso de odiarlo o ponerle los epítetos como no anticristiano, sino antisemita. De hecho, en Nueva York, en el 500 aniversario de la Reforma, se hizo una obra de teatro donde se dialogaba con Hitler, según Lutero con Hitler, y Hitler le decía
que él estaba llevando a cabo la obra que él había comenzado. Pero no nos vamos a centrar solo en eso, sino quiero ampliar un poco el panorama y ver cómo la figura de Lutero ha sido interpretada de distintas maneras. Yo me atrevería a decir incluso que es de los personajes de los que tiene más interpretaciones, más rostros a través de la historia. No podemos negar que él, dentro de la historia alemana, ha sido un personaje sumamente importante. De hecho, un canal de televisión le dedicó un programa entero, y este programa se llamaba Los mejores de los nuestros. Ahí ya podemos ver cómo se introduce Lutero en la historia alemana. Pero no solo eso, también un filósofo alemán del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Johann Fichte, decía que Martín Lutero era el prototipo de los tiempos modernos, o también el hombre alemán por excelencia. De hecho, en el idealismo alemán, la figura de Lutero o el pensamiento de Lutero va a ser muy importante para desarrollar esta rama o este pensamiento filosófico. Sin embargo, me gustaría leerles una porción de un historiador de la Universidad de Göttingen que dice lo siguiente: el hecho de que Lutero se cuente hasta el día de hoy entre las figuras más conocidas y respetadas de la historia alemana no debería asociarse solo con la regularidad con que se celebra este acontecimiento histórico de la Reforma o su nacimiento, ni tampoco con su tirón comercial en el terreno turístico cultural, sino también, y esto es muy importante y a mí me llama mucho la atención, sino también con el hecho de que satisface la añoranza de un punto de referencia en la memoria cultural de la historia alemana anterior a 1933. A fin de cuentas, dice este historiador, Lutero es el alemán de la historia antigua del que más sabemos. Pero no solo eso, de Lutero, como yo les decía, se le han puesto varios rostros en la historia del pensamiento y en la historia, obviamente, también del cristianismo. Pero antes de ir a estos rostros que se le han dado en la historia o de parte de la gente externa a él, a mí me llama la atención y quisiera un poco conversar sobre cómo se autopercibía Lutero, porque igual en la autopercepción de este gran hombre vamos a encontrar incluso como esta dialéctica existencial antropológica en la persona de Lutero. Lutero se interpretaba de dos formas principalmente, es decir, él iba de la autonegación a la autoafirmación, o de considerarse nada a considerarse un hombre libre ante Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, principalmente por dos vías. Primero, la negación de él y de su persona ante Dios se entiende con este contexto del monje agustino medieval, que obviamente hay que incluirlo en la época de la Edad Media, donde Dios es el absoluto y el hombre es muy pequeño. Pero la autoafirmación de este hombre como libre o libre ante Dios o libre por Cristo se entiende ya en el contexto del humanismo, es decir, tenemos ya esta dialéctica entre el monje medieval, pero también la influencia humanista, donde se ve que hay una mirada positiva también del ser humano. Déjenme citarles unas frases de su extensa obra que se localiza que han localizado algunos historiadores, para que vean esta dialéctica o esta tensión antropológica. Me gusta llamarla tensión y no tanto contradicción, porque las tensiones en sí yo las veo muy buenas y muy positivas. Por ejemplo, él decía, somos mendigos. Esto es verdad. Esto lo dijo 2 días antes de morir, pero también antes dijo, no tengo nada y no soy nada. Podemos ver la autonegación del hombre, de este monje agustino. Pero dice que también Dios lo ha hecho veraz y fiel ante los hombres. Podemos ver también ahora una autoafirmación. ¿Cómo podemos resumir esta dialéctica antropológica en la autopercepción de Lutero? Bueno, yo lo resumiría de esta manera. Lutero entiende que ante Dios el hombre no es nada. Por su propia fuerza de voluntad no es capaz de lograr nada. Sin embargo, el reconocimiento de su fe en la concesión de la gracia inmerecida y de la justificación del pecador lo hace libre y justo.
La palabra libre para Lutero va a ser muy importante. De hecho, por eso algunos filósofos lo interpretan como el prototipo del hombre libre o que da paso a la libertad. Eh, Podemos estar o no de acuerdo, eso ya se puede dialogar en otra charla. Pero hay que recordar que la concepción que tenía Lutero como hombre libre se ve incluso cuando él cambia de apellido, porque él no nació siendo Lutero, es decir, Martín Lutero no nació siendo Martín Lutero, sino más bien Martín Luder. Pero es en esta autocomprensión de él que es libre por Dios, libre del pecado y también justificado, es que él se cambia a Eleuterios en su forma grecolatina que después se desarrolla en Lutero. Esto ya se puede localizar en la carta que le manda al arzobispo de Maguncia, donde le dice que por favor pare las indulgencias que han estado desarrollándose en esta área alemana, y él se firma como Martín Lutero o Martín Luther y no tanto como Martín Luder. Entonces ya podemos ver esta autopercepción del hombre libre, libre en Cristo, libre en Dios, libre del pecado, y eso obviamente transformó la mente de Lutero. De hecho, podemos recordar que cuando haya este giro de la justificación, que entiende que él es justo porque Dios lo ha hecho justo, él dice que las puertas del cielo se le abrieron y en él pudo ya descansar un poco su alma en ese sentido. Entonces vemos esa dialéctica entre la autopercepción de Lutero. Esta autopercepción también generó todo tipo de intereses en la misma persona de Lutero. Y ahora sí voy a pasar a cómo se ha interpretado Lutero externamente, es decir, tanto con sus amigos, con sus allegados, pero también con sus enemigos, que son figuras muy, muy interesantes. Por ejemplo, en el contexto de Wittenberg y de estas disputas, a Lutero se le catalogaba como hombre de Dios, instrumento de Dios, y Elías también era uno de los epítetos que se le atribuía, y Elías, recordemos que entra dentro de un contexto apocalíptico donde Dios va a mandar un profeta como Elías, el cual no había muerto, para consolar a la gente y también desenmascarar al anticristo. En este contexto es que tenemos que entender la designación del Papa como el anticristo, es decir, Lutero se creía como un profeta de los últimos tiempos, aunque curiosamente, y aquí es donde vemos estas tensiones entre Lutero, él decía que no era un profeta al estilo del Antiguo Testamento, es decir, que había recibido revelación directa o nueva de Dios, pero también después se dice que es un profeta para los alemanes o un profeta de los últimos tiempos. Pero ¿cómo se entiende esta tensión? Es decir, él no se cree como que ha recibido revelación directa, como ya dijimos, sino más bien que ha seguido esta tradición de preservar la verdad al estilo de los profetas. Entonces, vemos que entre sus allegados es muy común una mirada positiva de Lutero. Pero no solo eso, déjenme comentarles que en la iconografía protestante, las figuras o los rostros de Lutero jugaron un papel sumamente importante para transmitir las ideas a aquellos que a lo mejor no podían leer los escritos que se estaban circulando en estas disputas del contexto. Por ejemplo, aquí tenemos a unos amigos de Lutero de una familia que se llamó los Cranach. Cranach el viejo, Cranach el joven. Ellos eran pintores y lo representaron de distintas maneras, es decir, lo representan desde un Lutero que es un monje con el hábito, a después ponerlo un poco con barba, dispuesto a dialogar, dispuesto incluso a pelear o a debatir con quien sea, y después lo pueden pintar como un Lutero un poco más gordo, ya se había casado, pero también lo pintan como el marido burgués de Catalina von Bora. Entonces, hay varias representaciones, pero no solo eso, incluso los Cranach, para que vean cómo se interpretaba Lutero dentro del contexto, a Lutero lo insertan en escenas bíblicas, es decir, a Lutero, junto con Cranach el Viejo, lo ponen ante el pie de la cruz. Parece ser que Cranach el Viejo ya había muerto porque la sangre que brota del Señor Jesucristo está cayendo sobre Cranach el Viejo. Pero lo importante es que está ahí Lutero
con otro amigo suyo ante el pie de la cruz. Pero también en un panfleto que corrió por ese tiempo, se le llamó La Pasión de Martín Lutero, donde se comparaba el Vía Crucis del Señor Jesucristo con esta pasión que se va Lutero en camino hacia Worms. Entonces podemos ver como esa imaginería que ya corre en la Reforma Protestante, no tanto de ponerle a Lutero una concepción soteriológica de su persona, sino decir que la causa de Lutero es la causa del mismo Jesús. Quien acepta las enseñanzas de Lutero está aceptando las enseñanzas del Señor Jesucristo y no la de los enemigos que él les llamaba los papistas. Otra escena que a mí me resulta muy curioso, que se pueden encontrar incluso en altares de algunas iglesias en Alemania, es a Lutero se le pone dentro del círculo de los 12 apóstoles en la cena del Señor. Obviamente sabemos que es un anacronismo, pero en el imaginario protestante de la iconografía, insertar a Lutero en estas escenas bíblicas es muy, muy importante. Pero podemos pasar de estas escenas bíblicas a unas escenas menos pías, digamos. Por ejemplo, a Lutero se lo consideró como el Hércules germánico. De hecho, el historiador Carlyle decía que era el Odín cristiano o el Thor cristiano. Por la fuerza que representaba. Y de hecho el filósofo francés Jacques Maritain decía que sus palabras eran muy combatientes y que si uno lo dejaba libre, él podía pelear con quien se le pusiera enfrente, y lo podemos ver en los distintos debates de la época. Entonces se le pone como el Hércules germánico, pero también se le va a catalogar por parte de sus enemigos como la cabeza de Lutero, como una flauta que está ocupando el diablo para transmitir enseñanza, o como aquel monje que está estudiando en su celda y le está susurrando un demonio. Eso quiere decir de que obviamente Lutero está inspirado por el demonio. Y hablando de inspiración, también estoy recordando una imagen o un rostro de Lutero donde se le pinta como a los padres de la iglesia o como a los grandes santos, incluso con una Biblia bajo el brazo, con una mirada hacia el cielo como en símbolo de contemplación, pero a veces se le pone con una paloma sobre él. Esto quiere decir que obviamente está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que de Lutero se hicieron varias interpretaciones. De hecho, dicen que quizá sea el hombre del que más interpretaciones han corrido a través de la historia. Ahora bien, nosotros podríamos decir, ¿quién es Lutero? ¿Es todos? ¿Es ninguno? ¿Son exageraciones? Bueno, quizá debamos de decir que ninguna de estas imágenes agota a Lutero, ni la de sus enemigos, ni la de sus amigos, pero tampoco quiere decir que no cumpla con algunas de estas imágenes en su persona. Es decir, parece ser que Lutero era cada una de ellas, pero tampoco se resumía en cada una de ellas. Así que, ¿quién era Lutero? Solamente se me viene a la mente alguna frase del padre Yves Congar, que decía que Lutero definitivamente era un hombre excepcional y un reformador excepcional. Sin embargo, nos recarga el padre Yves Congar que hay que recordar que Martín Lutero no es el evangelio, sino más bien nosotros vamos al evangelio junto con Martín Lutero. Y de hecho, la figura de Lutero ha sido tan rica en interpretaciones que uno no solo localiza estas miradas o estos rostros en el siglo XVI, siglo XVII, sino ha tenido una evolución impresionante a lo largo de toda la historia, a tal punto que de ser considerado el monje hereje que introdujo la división en la Iglesia Católica, ahora es considerado una figura con el cual se puede dialogar incluso ecuménicamente, y tenemos el libro del padre Walter Kasper, o también aquella interpretación que ya nos da Hans Küng como un hombre definitivamente que interpretó su tiempo y supo llevar a cabo aquellas ansias de reforma. Pero no solo eso, también Joseph Ratzinger elogió que la pasión de Lutero era la fuerza de Dios que se movía en él. Y Juan Pablo II también habló muy bien de Lutero. Es decir, Lutero sigue siendo una persona fascinante, con distintas interpretaciones, al cual yo creo
que debemos de regresar a su persona, descubrir qué nos puede decir para nuestro tiempo, ver aquellas luces que brillan bastante y también no negar aquellas sombras que invaden su persona. Porque así como nosotros, Lutero fue un hombre de carne y hueso, con sus aciertos y con sus desaciertos. Y no por eso lo vamos a venerar, pero tampoco lo vamos a desechar, sino simplemente lo vamos a tomar, como decía Karl Barth, que todos somos párvulos al pie de la cruz. El Sermón del Monte es, probablemente, el discurso más conocido de Jesús. Dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema, la justicia del reino. En este libro, el doctor David Suazo no solo elabora un comentario exegético al Sermón de la Montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas, según el contexto. En otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Muchas gracias, Josué, por esta excelente exposición. Muy bien, yo sé que todos están deseosos de preguntar, de hacer algunas preguntas, pero en esta ocasión dejaremos que los expositores expongan sus temas y en esta ocasión pues no tendremos preguntas ya que es un seminario web y no queremos interrumpir la secuencia que llevamos con los expositores. Ahora, sin más, me encantaría presentarles a la siguiente exposición, Melanchthon, el intelectual olvidado, a cargo del licenciado David López. Se dice que cuando los turcos estaban a las puertas de Constantinopla, cerca de conquistar la ciudad que por muchos años desearon tener en sus manos, dentro de la misma ciudad había una disputa. La disputa era trivial, nos suena ridícula. Si los ángeles tenían sexo o no. Otras personas dicen que esa disputa tenía más que ver con qué pasaría si una mosca se para en agua bendita. ¿Se purifica el agua? ¿Se purifica la mosca? ¿O se destruye la capacidad benéfica del agua? La verdad, ese tipo de controversias, que probablemente son más mitos que realidad, pero que ilustran exactamente la forma en que se estaba debatiendo el cristianismo en esa época, nos da a entender cómo muchas personas en momentos críticos, en vez de unirse, se dividen. Hoy más que nunca estamos pasando tiempos críticos. Estamos pasando una situación como fe, como confesión cristiana que nos demanda unidad. Un hombre en particular en la Reforma puede darnos pistas de cómo reaccionar. Este hombre se elevó a la altura de sus circunstancias, con pasión, determinación, pero también con un espíritu de humildad, un espíritu de unidad y un espíritu también de seriedad académica, un espíritu y una actitud intelectualmente honesta. Este hombre se llamaba y pasó a la historia como Felipe Melanchthon. Felipe Melanchthon nació en 1497 en Bretten. Su nombre, al igual que Lutero, no era de apellido Melanchthon. Él se nombraba Philipp Schwarzer. Ahora, Schwarzer significa básicamente tierra negra, y lo que posteriormente hizo Melanchthon fue cambiarse el nombre utilizando el griego para denotar básicamente lo mismo. A los 10 años, solamente a los 10 años, fue enviado a Pforzheim, donde leyó a poetas griegos y latinos. A los 11 años, también su padre y su abuelo lastimosamente murieron. En un intervalo de 11 días perdió a ambos. Al año siguiente, con solamente 12 años, entró a la Universidad de Heidelberg, donde estudió filosofía, retórica, astronomía y se destacó especialmente en griego. Prosiguió luego sus estudios en Tubinga, donde adicionalmente estudió leyes, matemática y medicina. Posteriormente, en 1516, comenzó a estudiar teología. Cabe destacar un dato importante que omití, que es que cuando él tenía 15 años se le negó el título de maestría en la universidad donde estaba estudiando por su edad. O sea,
él tenía 15 años, entonces no se le podía dar el título de maestría. En 1518 publicó Los rudimentos del idioma griego, una compilación de gramática griega que fue incluso alabada por el propio Erasmo. Recordemos que en esa época Erasmo era el humanista por excelencia. Eran personas que eran versadas sobre muchísimos temas, y en la época había un retorno hacia lo clásico, había un retorno hacia las fuentes originales. Un retorno hacia la gramática griega. Se empieza a estudiar el texto no en latín como se estudiaba anteriormente, sino en griego. Es más, Erasmo fue, aunque no fue uno de los reformadores protestantes, no obstante fue pieza clave para la reforma, ya que él proveyó del texto a Lutero en griego, sobre el cual él basó su traducción hacia el alemán. Entonces, Melanchthon fue alabado por Erasmo, porque su intelectualidad, su capacidad, intelectual, era única. Ahora, en esa época también él empieza a sentir y a entender la fe de otra manera. Él había estudiado la teología escolástica y descubrió que él entendía la fe de una forma más relacionada o más orientada hacia cómo Lutero lo entendería. Prosigue entonces un contacto epistolar con Martín Lutero, que lo va moviendo después a ingresar a Wittenberg a enseñar griego. A la edad de 21 años estudia y enseña ahí en Wittenberg y se casa con Katharina Krapp y tiene 4 hijos. Es en esa época en que Melanchthon tiene su conversión y comienza también una defensa de lo que Lutero estaba creyendo y exponiendo ante la iglesia. En la ausencia de Lutero, cuando él va a Worms y después queda exiliado, Melanchthon defiende la tesis y defiende las posturas de Lutero. La importancia de Melanchthon se puede ver fácilmente clavada en 3 lugares, en 3 eventos. El primero es en el texto de los Loci Comunes. Verán, cuando Lutero empieza el movimiento de la Reforma, no había una teología que pudiera sistematizar lo que él estaba exponiendo. Es más, Lutero, muchas personas lo dividen en etapas, el primer Lutero, el segundo Lutero, el tercer Lutero. Al principio Lutero estaba en contra de las indulgencias y no estaba tan metido en otros asuntos, tal vez un poco en cuanto a la autoridad papal, la importancia de las escrituras, pero poco a poco él mismo va transformando o va progresando en su forma de creer. Pero no existía en el movimiento una forma, o más bien dicho, una expresión escrita que pudiera sistematizar lo que ellos creían. Y ahí es donde llega la importancia de Melanchthon. Él fue el primero en sistematizar lo que ellos creían en lo que se llamó los lugares comunes o loci comunes. Ahí, en 1521, sistematizó de mejor manera el pensamiento de Martín Lutero. Este texto fue alabado en su momento tanto por Martín Lutero, que en su momento él, en forma también de alabo, dijo que se debería de incluir y darle la importancia a nivel secundario de las escrituras. El segundo lugar, el segundo momento de importancia en el impacto de Melanchthon en la Reforma fue en la Confesión de Augsburgo. En 1530, los protestantes tuvieron una oportunidad de oro. Tenían que dialogar y discutir sus doctrinas, lo que ellos creían, y presentarlas ante el emperador. Es entonces que Melanchthon se dedica a redactar la Confesión de Augsburgo. Si Martín Lutero hubiera tenido que presentar esa confesión, probablemente Martín Lutero hubiera escrito algo airoso, con fuego, pero Melanchthon, con un espíritu un poquito más conciliador, fue capaz de redactar algo que permitió que la gran cantidad de personas que estaban dentro del movimiento del protestantismo pudieran aceptar como algo que los identificaba. Es entonces que la Confesión de Augsburgo pasa a ser uno de los elementos y de los documentos principales dentro de la fe luterana. Y es más, hasta el día de hoy, es el documento luterano por antonomasia.
Martín Lutero, por ejemplo, posteriormente escribió los artículos de la Esmalcalda, lo cual es probablemente el texto luterano de su doctrina por excelencia, pero hasta el día de hoy la Confesión de Augsburgo sigue siendo, ocupando un lugar primordial. En esa confesión se defendían, entre otros casos, la justificación por fe, la Iglesia universal, es decir, ya no ellos veían a la iglesia como algo jerárquico, sino que los hombres y las mujeres que tenían fe en Cristo Jesús formaban parte de esa comunidad de fe. Dejaban también en claro la validez de los sacramentos, que para ellos eran dos, el bautismo y la Santa Cena, la Eucaristía. La confesión de pecados pasaba de ser algo de la persona ante el sacerdote para ser algo que también formaba parte, en la que formaba parte la iglesia. Y para Lutero y Melanchthon, a la hora de confesar los pecados, había pecados que, por ejemplo, al momento de confesar uno no se acordaría, pues esos pecados ante Dios quedaban perdonados por la actitud del cristiano. Finalmente, también dejaban en claro que, primeramente, la fe era el origen de las buenas obras, de la transformación que sufrían las personas, la transformación para bien que sufrían las personas que habían puesto su fe en Cristo Jesús y no al revés. Esta confesión sirvió para proveer un esqueleto, una espina dorsal si se quiere, para el naciente movimiento reformador. Lutero en algún momento se quejó porque dijo que ese documento había sido demasiado conciliador, pero posteriormente ese documento, gracias a ese documento, el movimiento luterano pudo adquirir fuerza. Posteriormente hubo un poco de controversia entre Lutero y Melanchthon, debido a que Melanchthon tenía un espíritu más humanista. Y algunas personas dirían que los luteranos se dividían entre felipistas y luteranos. Pero gracias a Dios, el movimiento posteriormente no sufrió una escisión y con el tiempo siguió permaneciendo unido. En la tercera instancia en la cual Melanchthon tomó un rol primordial fue en el coloquio de Marburgo. Para Zwinglio, otro de los reformadores de la época, en la Eucaristía, Cristo no estaba presente en el pan y en el vino. Para él, la Santa Cena era simplemente un recordatorio de lo que Cristo nos había invitado a rememorar cada vez que nos reuniéramos. Es decir, el vino y el pan eran simplemente símbolos. Lutero y Zwinglio concordaban con 14 puntos de una declaración de fe, pero no concordaban en el punto de la Eucaristía. Melanchthon en su momento intentó mediar. Es más, Lutero después le reprochó a Melanchthon que él probablemente tenía un sentimiento más a favor de lo que posteriormente Calvino postuló. No obstante, Melanchthon siguió a la par de su amigo y siguió defendiendo la postura que Lutero defendía, la cual era simple y llana. Lutero decía, por más que yo quisiera creer como tú, no puedo obviar el hecho de que en las Escrituras dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. En esa ocasión, Melanchthon mostró un espíritu de conciliación que, si bien no permitió que ambos reformadores terminaran dentro del mismo movimiento, sí permitió dejar lazos de buena relación entre ambos. Ahora bien, quisiera concluir con lo siguiente. ¿En dónde dejó Melanchthon su huella imborrable para el resto de la historia? Voy a mencionar 4 lugares. La primera, en una cita de Lutero, que dijo, yo tuve que luchar contra canallas y demonios, por lo cual mis libros son declaraciones de guerra. Yo soy el pionero que debió abrir la brecha, pero el maestro Felipe vino luego suave y gentilmente a regar y cosechar, ya que Dios lo ha dotado con muchos regalos. Lutero probablemente no hubiera logrado lo que logró sin Melanchthon. Y esto nos recuerda 2 cosas muy importantes. La primera es que Dios necesita hombres con celo y valor, hombres volátiles si se quiere, un Pedro, un Juan, un Andrés. Pero también Dios necesita un Lucas, Dios necesita un Pablo. Y el día de hoy también se nos invita a nosotros a ser profundos en nuestro estudio académico.
a ser serios, a ser profundos en lo que explicamos, profundos en lo que estudiamos y en lo que exponemos en el púlpito de nuestras iglesias, pero también a tener un espíritu conciliador. Se dice que Melanchthon era muy conciliador por dos razones. La primera, algunos sostienen que es porque cuando su padre murió, les dijo que por favor nunca dejaran la iglesia. Al igual que Lutero, Melanchthon siempre sintió y se sintió parte de la Iglesia Universal. Pero es probablemente por esa razón por la cual él deseaba tender puentes en lugar de abrir zanjas. Otros mencionaban su actitud más reflexiva y algunos lo acusaban de ser pusilánime. No obstante, esa misma actitud conciliadora fue la que le permitió a él apaciguar un poco el tono de Lutero. El segundo legado de Melanchthon fue darle el lugar que merecía los estudios humanísticos, la razón. Lutero, según dice en una de las famosas citas, dijo que la razón era una prostituta. ¿Por qué? Porque nos confundía, nos desviaba del verdadero y prístino evangelio de salvación. No obstante, para Melanchthon, las ciencias humanísticas, la filosofía, la poesía, la música tenían una importancia vital. Es más, en una ocasión él recomendó que los párvulos, más bien dicho, los que estudiaron en la universidad, aparte de estudiar las 7 áreas y 7 artes liberales, se incorporaran en ellas la historia, la geografía, la poesía y la educación. De nuevo, esto muestra con creces que Melanchthon era una persona que combinaba su pasión y compromiso inalterable con Cristo junto con un espíritu inquisitivo, un espíritu que buscaba aprender más, un espíritu que no estaba peleado con la razón, un espíritu que podía expresar su fe tendiendo lazos con las demás ciencias. Es más, cuando mencionaba acerca del exégesis, él dijo lo siguiente: todo teólogo e intérprete fiel de la doctrina celestial debe necesariamente primero ser un filólogo, luego un dialéctico y finalmente un testigo. Es decir, si estuviera el día de hoy, nos diría que todos los pastores tendrían que estudiar filología. Probablemente no caeríamos en ese extremo, pero sí podríamos remarcar que nuestra iglesia al día de hoy necesita gente como Melanchthon, comprometidos con el celo, pero también comprometidos con el estudio, con la investigación. Hoy más que nunca se necesitan intelectuales piadosos y comprometidos como Melanchthon. Gente dispuesta a conciliar y tender puentes donde otros cavan zanjas y abren brechas. Gente que está dispuesta a conciliar y ver más allá de diferencias pequeñas y unirse en pos del bien común. Hoy más que nunca se necesitan intelectuales capaces de estudiar tenazmente su fe. Hoy más que nunca se necesitan personas capaces de tener un celo intenso por Jesús, combinado con un compromiso irrenunciable por el estudio de las Escrituras y la manera que éstas se relacionan con la vida y los estudios humanos. Hoy se necesitan más que nunca personas como Felipe Melanchthon. Sin un Felipe Melanchthon, no habría habido un Lutero sistematizado. Sin un Lutero con pasión y vigor, no habría habido una reforma. Algunos tildaban a Melanchthon como un segundo Erasmo, alguien que permaneció siempre en la Iglesia Católica. Y probablemente sin un Lutero no habría habido un rompimiento con la Iglesia Católica. Hoy necesitamos a ambos. A la persona que tenga celo y pasión por la Escritura y por la fe, pero también al que puede estudiar y comprometerse concienzudamente a aprender de ciencias bíblicas, a aprender de ciencias humanísticas y a tender lazos donde otros zanjan y dividen. Hoy más que nunca necesitamos a alguien como Felipe Melanchthon. Muchas gracias, David, por hablarnos de este intelectual olvidado. Ahora bien, quiero comentarles que pueden etiquetarnos en sus redes, pueden ubicarnos como Instituto Cruz, estamos en Instagram y también en Facebook.
Y me gustaría presentarles a nuestra tercera expositora, la cual nos va a hablar acerca de Catalina von Bora, una mujer en tiempos de la Reforma. Los dejo con Carolina Ruiz. Muy poco hemos escuchado acerca de ella y probablemente en algunos historiadores, como alguno muy leído, Justo González, encontraremos frases únicamente respecto de ella. Pero ¿quién fue Catalina von Bora realmente? Bueno, ella nace el 29 de enero de 1495 en la ciudad de Lindford, en Alemania. Viene de una familia de nobles empobrecidos. Su padre, Hans von Bora, y su madre, Catalina von Bora, son quienes le traen a este mundo y viene en una familia de 3 hermanos y una hermana. Lamentablemente, a la edad de 5 años, muere su madre en 1504, cuando Catalina está aún muy pequeña. Su padre la lleva a un convento en donde va a aprender a leer y a escribir. Eso lo hace en 1504, pero en 1508 la cambia de convento y la lleva al convento de la Santa Orden de Cister. Este convento enseñaba acerca del ascetismo, que era evitar los placeres materiales de esta vida, y también reforzaba mucho el rigor litúrgico. Pero es ahí donde Catalina crece. Y es ahí donde ella aprende a leer, aprende a escribir, aprende algo de latín. Dirigida por una de sus tías paternas, Magdalena von Bora, y por su tía materna, Margaret von Hosburn. Ella era la madre superior en ese convento. De esa forma, el 8 de octubre de 1515, a sus 16 años, Catalina decide tomar los votos para ser monja. Y es ahí donde ella va desarrollándose. Pero progresivamente en su pensamiento empieza a tener ciertas contradicciones y hacerse ciertas preguntas. Y al escuchar acerca del movimiento de reforma, ella empieza a inquietarse. Y junto con algunas monjas, ella busca cómo huir y pide ayuda a Martín Lutero, quien finalmente ofrece ayuda, y en 1523, junto con 11 monjas, Catalina decide huir del convento. Por supuesto que esta era una decisión muy arriesgada, porque de ser descubiertas, ellas podían ser castigadas con la muerte. Sin embargo, en víspera de la Pascua de 1523, dentro de un carruaje con unos tanques llenos de peces, de pescados, ella, Catalina von Bora, y estas 11 monjas se esconden y esperan que Leonard Cooper, que era el comerciante de la ciudad, pudiera trasladarles. Y es así como ellas logran realizar exitosamente esa huida. Por supuesto que ellas no podían volver al convento, tampoco podían volver a su familia, porque serían castigadas con la muerte. Por eso Lutero, junto con todos los que le ayudaron, se vieron en la necesidad y responsabilidad de buscarles trabajo y en algunas ocasiones esposo a cada una de estas monjas. Sin embargo, para Catalina no se encontró ni trabajo ni esposo, y ella estuvo viviendo con un par de familias en Wittenberg. Posteriormente, después de 2 propuestas de matrimonio fallidas que tuvo Catalina, Lutero se sintió comprometido y hasta responsable del devenir de la vida de Catalina. Sin embargo, ella muy arriesgadamente le sorprende a Lutero con una propuesta sencilla y honesta de matrimonio. Y lo que ella le dice es que no se casará a menos que sea con él, Lutero, o con su amigo Nicolás von Ansford. Por supuesto que Lutero reflexionó acerca de esta propuesta. Y al final, y a pesar de las palabras de su amigo Felipe Melanchthon, quien le decía que no podía ser posible un matrimonio con una ex monja, una monja fugitiva, porque eso podría afectar precisamente los movimientos de reforma y lo que había causado estos movimientos. Por eso no era buena idea que se casara con Catalina. Sin embargo, Lutero llega a la conclusión que mi matrimonio, dice Lutero, va a complacer a mi padre, irritará al Papa, hará reír a los ángeles y hará llorar a los demonios. Finalmente, entonces,
El 15 de julio, bueno, algunos dicen que junio o julio de 1525, el ex monje Lutero, de 42 años, y la ex monja o monja fugitiva, Catarina Bombora, de 26 años, contraen matrimonio. De esta forma, Lutero logra corroborar y reafirmar lo que él está proponiendo respecto de que los monjes pueden efectivamente tomarse en matrimonio. Porque él en su escrito acerca de opiniones sobre las órdenes monásticas, él proponía que los monjes y las monjas rompieran sus votos de castidad y contrajeran matrimonio. De hecho, muchos monjes habían tomado esta decisión. Y ahora él está respaldando esto. Obviamente que doctrinalmente no es discordante con las propuestas de Martín Lutero. Por el contrario, él consideraba que el diablo estaba atacando precisamente la creación de Dios y sus órdenes. Dentro de sus órdenes, él consideraba que la familia, la iglesia y el Estado eran esos centros esenciales en donde Dios podía moverse. Y por lo tanto, él toma la decisión de formar su propia familia. Junto con Catarina, procrean 6 hijos de manera biológica. Adoptan a 4 niños huérfanos y a un sobrino de Catarina llamado Fabián. Total, 11 hijos. Esta llegó a ser una familia muy numérica, pero también cuando Catarina y Lutero se casan, ellos recibieron el convento en Wittenberg de parte del emperador ahí en Wittenberg. Catarina remodela esto y lo convierte en el hogar para él, Lutero, pero este lugar tenía 40 habitaciones, de las cuales Catarina logra establecer una pensión para poder alquilar a visitantes, a transeúntes y a algunos estudiantes. Si vemos, es un esfuerzo el que está haciendo tanto Martín Lutero como Catarina en medio de un movimiento de reforma. Pero Catarina llega a establecerse como una pionera, porque después de 1000 años que la posición de esposa de pastor no había sido establecida o desarrollada por nadie, ella se constituye en esa primera mujer que es esposa de pastor. Y como esposa de pastor, cuentan por ahí que ella, por provenir de familias nobles, y Lutero, por provenir de una familia humilde, ella enseñaba algunos modales a Lutero. Por ahí algunos esposos considerarán que esta esposa quería transformar la vida también de su esposo, hasta en las cosas más prácticas de la vida. No fue fácil, pues recordemos que habían muchos movimientos que estaban a favor y en contra del matrimonio. Sin embargo, el papel de Catarina viene a ser relevante, porque ante la propuesta de los reformadores, ellos vienen, establecen, fortalecen y reafirman de una manera bíblica y teológica no solamente el matrimonio, sino el papel de la esposa del pastor o de las mujeres dentro del ministerio, al desarrollar ella una conexión directa, cercana, y al estar apoyando el ministerio de su esposo Martín. ¿Cómo lo hizo? De distintas formas. Servicio a los demás, proveyendo también para la economía familiar, ya que Catarina, además de alquilar las habitaciones dentro de su hogar, ella cultivaba la tierra, preparaba pan y queso fresco, criaba animales. Con esto, ella proporcionaba alimento para su familia, pero también para todas aquellas personas que se hospedaban en su casa. Recordemos que los fondos que ellos tenían no les permitía para tener abundancia en casa, pero sí lo suficiente para poder seguir desarrollando este trabajo evangelístico, este ministerio de reforma que Lutero estaba llevando a cabo junto con sus amigos. Y Catarina creía en este ministerio. También Catarina se desprendía de sus bienes,
porque cuando hubo ese rebrote de la peste negra, ella constituyó en su hogar algunas remodelaciones con tal de poder atender allí a los enfermos, ellas con algunas mujeres y algunas enfermeras. ¿Cómo lograba Catarina encontrar fuerzas para poder acompañar en viajes, para poder proveer para su familia, para poder apoyar a Martín Lutero en su ministerio? Dentro de la perspectiva de los reformadores, ellos creían que la vida espiritual era manifiesta en todas las áreas del servicio, en la cotidianidad. Y por eso es que Catarina creía que al servir al enfermo, al servir al necesitado y al servir a su esposo mismo, estaba sirviéndole a Dios. De tal forma que su espiritualidad se veía manifiesta en cada una de las acciones que ella desarrollaba. Sin embargo, no todo fue color de rosas. En 1542, Catarina y Martín sufren la pérdida de su hija Magdalena a la edad de 13 años. Ellos, muy dolidos, escribe Martín: mi esposa y yo solo debemos dar gracias con alegría por una partida feliz y un bendito final para Magdalena. Sin embargo, la fuerza de nuestro amor natural es tan grande que no podemos hacer esto sin llorar. Y llorar en nuestros corazones o incluso sin experimentar la muerte nosotros mismos. Por supuesto que la muerte fue muy dolorosa y se da en un periodo complejo para la vida de Martín Lutero, ya que desde 1537 la vida de Martín Lutero se vio afectada por diversas situaciones. Sufría de jaqueca, zumbidos en los oídos, también dolorosos cálculos renales y un sinnúmero de síntomas que fueron afectando la vitalidad y la fortaleza de Martín Lutero. Por eso es que cuando en 1542 muere su hija, esto viene y agrava la situación. De hecho, en 1543, Martín Lutero vuelve y escribe: ya no puedo escribir ni leer. Me siento débil y cansado de vivir. Sin embargo, las fuerzas de este reformador continuaron, no desmayaron, y en 1546 va a servir de árbitro en la disputa entre dos condes que estaban discutiendo acerca de los bienes de una mina que habían adquirido. No sabía que ese sería su último viaje, no sabía que ese sería su último adiós de Catarina, ya que él viajó el 22 de enero de 1546 y el 18 de febrero de ese mismo día, a las 3 de la madrugada, falleció. Las razones de su muerte aún están en discusión, ya que un médico creía que pudo haber sido un ataque de apoplejía. Otro consideraba que podía ser una angina pulmonar. De todas formas, hasta ese día, Martín Lutero estuvo al frente de este movimiento llamado Reforma. Duró el matrimonio entre Martín Lutero y Catarina Bombora 20 años. Y ella, con mucho dolor, escribió las siguientes palabras: en verdad, estoy tan triste que no puedo expresar mi gran dolor a ninguna persona y no sé cómo soy y siento. No puedo ni comer, ni beber, ni dormir. Si hubiera sido dueña de un imperio y lo hubiera perdido, no me hubiera sentido tan mal como me sentí cuando nuestro querido Señor Dios quitó de mí, y no solo de mí, sino de todo el mundo, a este hombre querido y digno. De esta forma, Catarina refleja cómo este matrimonio, el cual no empezó por la atracción física, no empezó por conveniencia, sino por convicciones completamente acorde dentro de esa voluntad que Dios tiene para los hombres y las mujeres. Este matrimonio se volvió un matrimonio sólido, feliz, fructífero. Fue un matrimonio que durante estos 20 años establecieron cómo debía ser el matrimonio de las familias protestantes. Fue un matrimonio que tanto el hombre como la mujer fueron dignificados, porque Martín Lutero creía en las capacidades y en la
intelectualidad de su esposa. De hecho, se cuenta que en algunas ocasiones él pedía consejos a ella respecto de asuntos de la iglesia y que durante las noches ellos tenían algunas discusiones bíblicas o teológicas en la mesa, a veces proporcionadas por el mismo Martín Lutero, y allí estaba Catalina. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de sus múltiples ocupaciones, había buscado y encontrado el tiempo y el espacio para poder leer las Escrituras. Se dice de ella que logró leer las Escrituras de manera completa y las reflexionaba en su corazón. De tal forma que lo que ella había aprendido acerca de la devoción, acerca de la contemplación, lo hacía en su vida. Lo hacía a través de la lectura de las Escrituras, lo hacía a través del servicio a los necesitados, a través del servicio a su esposo, a través de la provisión para su familia. De esta forma es que Catarina se convierte en esa mujer ejemplar en tiempo de reforma. Una mujer aguerrida, una mujer valiente, una mujer que cree en las convicciones primero de la palabra de Dios, segundo del movimiento que su esposo en este caso, consciente de lo que se está dando, de las injusticias y de las irregularidades dentro de la vida monástica y religiosa, ella cree en este movimiento también y acompaña a su esposo. ¿Cómo nos sirve? A pesar de los años, ella, y aún de viuda, ella siguió firme en estas convicciones. Pero en 1552, cuando la peste negra reaparece fuertemente, ella tiene que huir de Wittenberg y sufre un accidente en donde se quiebra la pelvis y algunas otras lesiones. 3 meses después, ella fallece. Pero Lutero dejó algunos escritos y dijo, no hay compañía, comunión y relación mejor ni más encantadora, amigable y amorosa que la de un buen matrimonio, más allá de su historia y de valentía de amor. También Lutero escribió, me encanta despertarme por las mañanas para ver las coletas sobre la almohada que está junto a mí. Este hombre reformador enseñó que la mujer era dignificada. Catarina enseñó que el hombre era dignificado. Juntos enseñaron cómo era una familia reformadora, una familia protestante, cómo es que dentro de la familia se puede amar, se puede luchar, se puede sufrir juntos. Catarina deja un gran legado de esfuerzo, valentía, entrega, lealtad, servicio. Una mujer que sin esperar nada a cambio lo dio todo. Una mujer que estuvo dispuesta hasta el último momento a seguir sirviendo a aquellos que le necesitaban. Catarina Bombora. Poco se habla o mucho se dice, pero es una mujer ejemplar en tiempos de reforma. Muchas gracias, Carolina, por presentarnos a esta Catalina Bombora, una reformadora que pocos conocemos, pero gracias por esta información y porque nos alienta a leer acerca de ella. Ahora bien, como cuarta persona, me gustaría presentarles a Amir Tejada con Brucero, el crisol de la Reforma. Si bien no es tan conocido como algunos de sus contemporáneos, tales como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwingli o inclusive Felipe Melanchthon, el papel influyente de Martín Bucero en la temprana reforma protestante solo puede estar detrás del propio Lutero. Como párroco, reformador, diplomático, predicador y erudito y exdominico, Bucero ayudaría a iniciar y estabilizar la reforma en todo el Sacro Imperio Romano y Germánico. Algo importante con este personaje, y quiero que nosotros podamos reflexionar en ello. Este personaje sirvió para estabilizar, para darle forma a la reforma que ha llegado a nosotros. Pero principalmente este reformador, su trabajo la tuvo en el
pueblo o en la ciudad libre de Estrasburgo. Ahí serviría en múltiples parroquias, redactaría liturgias, órdenes de la iglesia, catecismo y trabajaría junto con algunos de los intelectuales más importantes de su época, incluidos el mismo Calvino y Johannes Strum. Pero cabe la pregunta, ¿por qué nombrar a Bucero el crisol de la Reforma? Permítanme definir un poco qué es un crisol. Un crisol es un recipiente utilizado para la fundición de ciertas sustancias a altas temperaturas. Metafóricamente, se emplea para referirse a una tierra o a una comunidad que ha sido escenario de la fusión de diversas tendencias y culturas. Además, en sentido figurado, da a entender el fundir y depurar lo bueno de las personas. Y quizás esta última aseveración tiene que ver mucho cuando nosotros nos referimos a Bucero. Él trató de buscar lo mejor de las personas, de unir a las personas, especialmente en la temprana Reforma Protestante. Nacido el 11 de noviembre de 1491 en la ciudad de Schladming, cerca de Estrasburgo, Bucero era hijo de un zapatero pobre. A pesar de su escaso pedigrí, se formó en la reconocida escuela dominica de su ciudad natal bajo el claustro dominico local. Ahí tomaría sus votos en 1506 a la sola edad de 15 años, demostrando ser un excelente joven, estudiante y pensador. Fue trasladado en 1516, un año antes que Martín Lutero clavara las 95 tesis, fue trasladado a Heidelberg para que continuara con su educación. Allí estudió griego con el futuro reformador Johannes Brents y también estuvo bajo la tutela de Erasmo de Rotterdam, el humanista más famoso de la época. Bajo la influencia de este último, había aceptado los ideales del humanismo cristiano y el renacentismo, que tenían y que pedían un renacimiento en lo que los humanistas creían que era el verdadero bien, la rectitud original en los seres humanos y la sociedad. Fue por casualidad que Bucero asistiera a la disputa en Heidelberg en abril de 1518, donde Lutero pronunció sus famosas tesis criticando el escolasticismo medieval. El joven fraile se dejó llevar rápidamente por los ideales de Lutero y por las opiniones de este y contra las objeciones de sus posteriores y superiores dominicos, obtuvo una dispensa papal que lo liberó de sus votos. Bucero no solo se casó 3 años antes que Lutero, sino que se concentró en buscar esposas para los reformadores, y este es un dato curioso de la vida de este personaje. En 1522 fue comulgado por motivos de su casamiento con su primera esposa Isabel. Con ella procreó 13 hijos, pero ya para 1541 solo 5 sobrevivían. La gran plaga de esos años se llevó a 4 más y a su esposa. Posteriormente se casó con Vibrandis, la doblemente viuda de un par de reformadores de la época. En su estancia en Estrasburgo, en la década de 1520, rápidamente se convirtió en uno de los principales defensores de la reforma en esta ciudad. Fue nombrado pastor en Santa Aurelia en 1524. Sirvió hasta 1531. Escribió una orden evangélica para la misa en 1525, así como varios catecismos que se utilizaban para la instrucción de los nuevos cristianos. También se convirtió en un erudito bíblico, prodigioso escritor. Publicó traducciones latinas de los salmos de Johannes Buckingham y de los sermones de Lutero. Escribió sus propios comentarios sobre los evangelios sinópticos, sobre Efesios, sobre Juan, sobre Sofonía, sobre Salmos. Y en 1529 también persuadió al Consejo en Estrasburgo de abolir la misa romana en la ciudad. Fue notable la intervención de Bucero en el debate sobre la Cena del Señor. Bajo la influencia de Zwinglio, se apartó de las opiniones de Lutero, ya que no podía aceptar la opinión de este sobre la ubicuidad del cuerpo de Cristo. Mientras que Zwinglio insistía que el cuerpo de Cristo está en un solo lugar en el cielo, pero tampoco pudo admitir la opinión de que la Cena del Señor era solo un mero acto simbólico y no un medio de gracia. Y en este punto se acercaba a la opinión luterana. Con el tiempo, Bucero llegó a un acuerdo con Melanchthon sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía en 1536. Para 1549, Bucero cruzó el Canal de la Mancha hasta Londres, donde pasaría los últimos años de su vida. Dio una conferencia en Cambridge, ayudó a Thomas Cranmer a revisar el libro de la oración común y compuso su propia obra magna sobre el reino de Cristo.
Aquí Bucero expuso su visión para la reforma, tanto en la Iglesia británica como en el gobierno británico. Su trabajo fue bien recibido y fue aclamado por el rey Eduardo VI. Esto lo condujo a un doctorado en teología por la Universidad de Cambridge, pero poco después de su finalización cayó enfermo y murió el 28 de febrero de 1551. Después de que la reina María ascendiera al trono, exhumó sus restos y los hizo quemar en 1556. Sin embargo, tras la adhesión de la reina Isabela, lo rehabilitó mediante una ceremonia en 1560. Bucero dio mucha importancia a la eclesiología, considerando a la comunidad cristiana como una extensión viviente de la encarnación del Hijo de Dios y comprometida en la transformación de todo el orden político, social y religioso. Él ponía un fuerte énfasis especial en la necesidad de practicar la disciplina y hacer que el mundo vea a Jesucristo en la iglesia. Eso es un pequeño recorrido biográfico de este personaje. Pero algo que es importante para nosotros es hacernos la pregunta, ¿cuál fue su influencia? ¿Por qué nos interesa este reformador? ¿O por qué nos debería interesar recordar a este personaje? ¿O por qué me interesa en explorar a este personaje, aunque sea someramente? Lo explico en las palabras del Centro de Investigación Europeo Martín Bucero de la Universidad de Heidelberg. Bucero es de gran importancia para las instituciones evangélicas del día de hoy. Esta influencia la logró a través de los documentos que compuso para varios territorios alemanes, ciudades imperiales, sobre el orden de la iglesia. A medida que las ideas de Bucero fueron comunicadas por Calvino, y aquí hay un dato importante, hay que recordar que bajo los pies de Bucero, Calvino trabajó temas tales como la predestinación, la Eucaristía, el gobierno eclesiástico, la gloria de Dios, la seguridad cristiana, la unidad de la iglesia, la liturgia y el método de comentar las escrituras. Todos estos temas que trabajó Calvino fueron a los pies de este reformador Martín Bucero. Las ideas de dieron forma a la totalidad del protestantismo reformado. Si nosotros reconocemos la reforma o la influencia de la reforma luego de 503 años, en gran medida ha sido dada forma por Martín Bucero. Más allá de eso, fue infatigable su esfuerzo por lograr el entendimiento entre los protestantes. Aquí hay un tema muy importante, y si algo se puede recordar a Bucero fue por su interés en unir a la cristiandad, su interés para que las discusiones de la unidad cristiana se llevaran a cabo. Y este es un tema muy importante en la actualidad. Muchas veces nos estamos agarrándonos del pelo en la cristiandad en lugar de buscar la unidad. Hizo contribuciones básicas que tienen que ver con la relación entre la iglesia y el Estado. Por un lado, representó la libertad de la iglesia y las consideraciones de la iglesia libre, pero por el otro lado, durante sus actividades en Cambridge, sentó las bases de la iglesia estatal inglesa. La reforma que hoy conocemos, y lo he dicho anteriormente, fue moldeada tremendamente por este personaje. Ahora permítanme compartir algunas pinceladas claves de su pensamiento. Quiero señalar que estaré siguiendo la parte de la obra Abogado del Amor Martín Bucero como teólogo y pastor de Thomas Schermacher. En primer lugar, bajo la convicción de que ser cristiano, que Bucero luchó por la santificación para que Cristo fuera reconocido en la vida individual y corporativa como Señor y Maestro. En segundo lugar, este reformado y reformador tuvo siempre abierto a escuchar todas las voces de la cristiandad. Su principal logro, su principal forma por lo que a través de las décadas, de los siglos, ha sido conocido. Su lucha por la unidad. Bucero realmente deseaba la unidad cristiana. Sin embargo, no quería una unidad a costa de la teología bíblica o de una convicción reducida. Más bien, Bucero persistió en la unidad trabajándola de manera concertada con las escrituras y trabajando sobre convicciones teológicas básicas. En tercer lugar, el énfasis de Bucero en la neumatología con respecto a la vida de un cristiano. Así como la eclesiología fue importante para este personaje, la neumatología también lo fue. Muchos historiadores pueden decir que a lo sumo Calvino puede mantenerse al día con el tema de la neumatología a la sombra de Bucero. La enseñanza de Bucero sobre el Espíritu Santo nos lleva al corazón de la teología del Espíritu.
Varios autores han reconocido que Bucero le da al Espíritu Santo la posición central en el Nuevo Testamento. Para toda la teología de Bucero, la posición y la actividad del Espíritu es fundamental. Un cuarto elemento con respecto a la influencia, con respecto al pensamiento de este personaje, es el cuidado pastoral como signo de la iglesia de Jesús. Y en esto quiero dedicar unos minutos. La comprensión de Bucero del cuidado pastoral no solo tiene que ver con lo que nosotros actualmente llamamos la psicología pastoral, sino que se consideraba que las comunidades tenían la tarea de alentar a todas las personas a ejercer el cuidado pastoral. Cada miembro de la iglesia debe ejercer el cuidado de manera que lo hizo el buen pastor como modelo para todos nosotros. Uno de sus principales libros, documentos, que se llama Sobre el verdadero cuidado pastoral, Bucero lo que hace es poner énfasis en que la comunidad cristiana debe ejercer el cuidado pastoral, así como Jesús fue el buen pastor. Él es el modelo a seguir, según Bucero. En este documento sobre el verdadero cuidado pastoral, Bucero hace una descripción general, sistemática y completa sobre este tema. Sustenta su argumentación sobre las Sagradas Escrituras. Lo sustenta históricamente y explica con entusiasmo la necesidad que ve en la conducción de la pastoral como uno de los signos requeridos de la reforma. Para Bucero, la reforma no solo tenía que ver con temas de la gracia, con temas de las indulgencias, sino tenía que ver con el cuidado pastoral los unos a los otros, teniendo a Jesús como sumo ejemplo. Él ve esto como un proceso de continua mejora y no como un evento histórico único. En quinto lugar, el significado de la familia en la comunidad eclesial. Cuando leía y cuando exponía un poco acerca de la biografía de este personaje, comenté que él se casó 3 años antes que Martín Lutero y que una de sus principales tareas personales fue buscar esposas para los reformadores. Eso tiene que ver con su importancia, con la importancia que él le da a la familia en la comunidad eclesial. Incluso si este tema de la familia como comunidad eclesial tiene ecos en Lutero y Calvino acerca de la idea de la adoración familiar, solo Bucero discute realmente a fondo y seriamente el concepto en relación con las comunidades de las iglesias en las casas, a quienes llamó a las familias a ser valoradas en la iglesia. Sobre este tema y pensamiento, las acciones de Bucero reflejan la importancia que tiene que tener el tema familiar en el desarrollo de la iglesia local. En sexto lugar, la unidad y la cena del Señor. Uno de los trabajos más memorables fue su lucha por mediar en la disputa reformada sobre respecto a la cena del Señor. Tanto Zwinglio y Lutero tenían puntos opuestos y él luchó y sostuvo diferentes viajes y enseñanzas para tratar de unir la comprensión de este tema. Tristemente, muchas de sus negociaciones fueron fallidas y en 1530 en Habsburgo puso su propio credo con respecto a la cena del Señor, que se conoce como el credo de las 4 ciudades. Finalmente, la solución para él es que todos fuéramos uno, por lo cual luchó por esa unidad entre la reforma y la división entre reformados y la iglesia luterana. Trató de vencer esa división que había. Un tema que tiene que ver mucho con la actualidad y es el último que quiero abordar con respecto al pensamiento de este autor: la apologética y el sacerdocio de los creyentes. No es sorprendente que Bucero sostuviera que la proclamación del evangelio era algo para cada creyente individual, era algo importante y era algo y una tarea de cada creyente individual, y por esa razón cada cristiano debería estar en la posición de explicar su fe y transmitir su fe. Un autor refiere que además de la unidad de la iglesia, desde mediados de la década de 1530, Bucero se preocupó cada vez más por la autoimagen de cada cristiano y de la iglesia en general. A través de todos los conflictos y desafíos de su tiempo, Bucero tuvo cada vez más claro que el cristiano debía estar preparado y en condiciones para dar cuenta de su fe a los demás.
En las cosas que publicó, Bucero quiso ayudar en este tema, en el tema de la preparación del cristiano para defender su fe. Particularmente en sus comentarios sobre los libros de la Biblia, trabajó este tema. Además, Bucero, en su obra magna, que fue un comentario a Romanos, trabajó estrechamente que la madurez cristiana debía estar reflejada en cómo uno defiende su fe. Cada cristiano, cada individuo debe estar en condiciones de dar cuenta de lo que cree. Desde muy temprano, Bucero pidió enfáticamente esto con todos los reformadores. Uno de los principales elementos que vemos en este personaje y que vemos detrás de diferentes personajes de la Reforma es la necesidad de cada cristiano tiene que prepararse para defender su fe. Como lo menciona uno de los investigadores detrás de la vida de Bucero, la educación del cristiano tiene que ser continua y era un requisito de por vida para todo cristiano. Era el pensamiento de nuestro personaje que estudiamos en este momento. Pero, ¿qué nos deja este personaje para hoy? Más allá de una pequeña reflexión sobre su vida y su pensamiento, ¿qué nos trae para nuestra vida, para nuestro andar como cristianos, como iglesia, que recordamos los 503 años de la Reforma? Principalmente en elaborar claramente los fundamentos no negociables de nuevo. ¿Cuáles son esos fundamentos no negociables de nuestra fe? Y defenderlos simultáneamente, identificar qué preguntas son menos importantes y sobre todo escuchar a los demás siempre. Y por sobre todas las cosas, repensar aquellas cosas junto con la Biblia abierta. Bucero es nuestro modelo a seguir en muchos temas para nuestro tiempo. En primer lugar, como teólogo del Espíritu Santo, en su compromiso inicial con las misiones mundiales, es en su esfuerzo por hablar con todos los que andan errantes y a pesar de todo, intentar conquistarlos con las escrituras en la mano, en su certeza de que todos cometemos errores y nunca somos teológicamente impecables. En la discusión entre qué es lo fundamental de la fe y sobre lo que no se puede renunciar y los puntos de vista que son menos importantes. En la energía con lo que combinó sin ambigüedades teológicas, convicciones, con escuchar siempre a los que piensan diferentes. En enseñar que la diversidad no contradice automáticamente la unidad. Podemos pensar diferente, podemos diferir en algunos temas, pero en Cristo seguimos siendo uno. En enfatizar el amor de la ética, respuestas creativas y estructurales a los desafíos de la época, en su actitud crítica hacia el Estado y en su llamado a una iglesia libre de liderazgo estatal. Estos son algunos elementos de que son ejemplos para nuestra vida en la actualidad que nos deja Martín Bucero. Si pudiese recordar 3, creo que sería un gran logro al recordar estos 503 años de la Reforma Protestante. La unidad, la importancia de las Escrituras y sobre todo el escuchar a los demás y charlar con ellos, pero siempre con las Escrituras en la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Amir, por hablarnos acerca de este reformador poco conocido, así que muchas gracias por presentarnos a Bucero. Ahora quiero presentarles a nuestro último expositor, claro, que va a cerrar este momento con la cereza, Gonzalo Chamorro, nuestro director del Instituto Crux, y él nos hablará acerca de Calvino, el humanista. Muchas gracias, Sharon, y es un placer nuevamente saludarlos a través de estas pantallas y darle una cordial bienvenida a este espacio de reflexión que hemos tenido a bien poder compartir sobre la Reforma Protestante y algunos rostros que han sido importantes para la tradición judeocristiana y, por supuesto, para esta tradición histórica. Lo que queremos hacer en este espacio es simple y sencillamente haber desarrollado un esbozo respecto a la injerencia o la influencia de estos pensadores. ¿Y por qué un esbozo? Porque
porque es complejo tratar cada uno de ellos en los espacios en los cuales ellos trabajaron, expusieron su teología, analizaron también la realidad de la época, tanto social, cultural, política, económica y por supuesto religiosa. Y sin embargo, este breve itinerario, este breve esbozo, esperamos que les pueda servir a ustedes para que puedan indagar más en este periodo de la historia del cristianismo. En segundo lugar, tampoco queremos idolatrar y deificar a estos personajes. Podríamos también haber dedicado un espacio para contemplar las luces y las sombras de este periodo, específicamente la Reforma Protestante. Lo único que queremos que usted pueda entender es simple y sencillamente de que los padres de la Reforma fueron hijos de su época, acertaron en muchos elementos, pero también cometieron algunos errores que valdría la pena mencionarla en otra ocasión, en otro coloquio, en otro debate. Hoy me toca hablar de Juan Calvino y no les voy a quitar mucho tiempo. La verdad es que lo que yo quisiera hacer es hacer un breve recorrido de su vida, de su peregrinaje y destacar los elementos humanistas en su pensamiento, en su reflexión y por supuesto cómo eso impactó la sociedad, en especialmente la sociedad ginebrina. Podríamos hablar de Juan Calvino desde la perspectiva de su aporte al mundo de la economía, al mundo del civismo, sobre todo al concepto de la teología del trabajo o el mandato cultural. Y sin embargo, usted puede ver en YouTube o pueden ver en las páginas del Instituto Crux otros debates que hemos tenido acerca de este personaje. Inclusive les invito a que puedan ver los videos que hay del programa que tenemos de Fe y Actualidad que se transmite en Canal 27, donde dedicamos con un grupo de amigos a analizar la relevancia de Juan Calvino en la teología del trabajo, en la economía, en las ciencias y en la educación. Lo primero que tengo que decir básicamente es que Jean Calvin o Juan Calvino nació el 10 de julio del año 1509 en Noyon, al norte de Francia. Su padre era un destacado abogado y precisamente era secretario de nada más y nada menos que el obispo de Noyon. Así que tenía muchas facilidades Juan Calvino para poder acceder a los estudios académicos en esa época. Por injerencia de su padre, por supuesto, él quería que fuera también un jurisprudente y eso lo llevó entonces a que a los 14 años él comenzara a estudiar en la Universidad de París ciencias, artes y letras, específicamente dedicado a reforzar el latín que ya había aprendido anteriormente con Guillermo Copp, que era médico del rey y aparte un gran conocedor del humanismo de esa época, y por supuesto a refinar la literatura francesa, la gramática francesa, que era tan importante en ese momento de reflexión. Y lo digo porque no podemos olvidarnos que en este espacio histórico se había desarrollado en el mundo universitario, específicamente en la Universidad de París, lo que se conoce como el modus parisiensis. ¿Y qué es el modus parisiensis? Era una forma de lectura de la realidad, de lo acontecido en esa época desde una perspectiva axiológica y desde una perspectiva también ecléctica, es decir, no se sometía a la sistematización escolástica, no necesariamente se sometía a las presuposiciones dogmáticas no solo de la iglesia, sino del mundo universitario, sino que había una apertura a la mente en el ámbito de las letras, en el ámbito de la filosofía y en el ámbito de poder retornar a los grandes clásicos de la literatura de esa época. Y todo este ambiente humanista, recordando por supuesto que el humanismo es un término polisémico porque puede significar simple y sencillamente la sensibilidad o los sentidos de los seres humanos al construir su pensamiento, o podemos pensar inclusive en Friedrich Nietzsche, que en el año 1808 utiliza el término humanismo para hacer referencia a un periodo de la educación media que muchos de ustedes probablemente estudiaron en la escolaridad, o simple y sencillamente nos referimos a ese periodo que se asocia a un momento filosófico como por ejemplo el humanismo renacentista, el humanismo religioso o posteriormente el humanismo existencial. Sin embargo, el hecho de que se retorne a la idea del valor del hombre, a un periodo antropocéntrico marcado sobre todo en la injerencia que tuvo Juan Calvino en los aspectos filológicos, filosóficos y por supuesto en el retorno a las lenguas clásicas, hizo que Juan Calvino se formara en lo mejor de la época. ¿Qué era lo mejor de la época? Ya lo he mencionado, el modus parisiensis. Muchos querían ir a estudiar a la Universidad de París. De hecho, en el campo de la jurisprudencia y en el campo de la teología, interesantemente nos llama la atención de que era París en esa época el referente. No era Bolonia, no era Tubinga, de hecho eran universidades reconocidísimas en ese periodo y sin embargo todos querían ir a la Universidad de París.
Podríamos hablar también de en esa misma época donde el famoso fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, también se está formando en ese modus parisiensis con la concepción de la ratio studiorum o la importancia de la razón humana y la razón conceptual en construir el pensamiento. Entonces, básicamente lo que yo quiero decirles, queridos amigos, es que Juan Calvino tuvo la mejor formación humanista de la época, pero también tuvo la mejor formación escolástica de esa época. Es decir, era un hombre de libre pensamiento, pero también a la hora de esa libertad de pensamiento, llevarla al papel, era muy sistemático al estilo de los escolásticos de esa época. Así que 1523 inicia sus estudios, 1528 se gradúa de jurisprudente con una maestría en artes y se tiene la licencia en el año 1530 para poder ejercer la abogacía, y sin embargo va a hacer estudios doctorales a Orleans y también a Brujas, y en Orleans comienza ese proceso de desarrollar sus estudios a un nivel superior. En Orleans tiene contacto con diferentes humanistas y pensadores de la época, y se nos recuerda el gran debate del famoso Pierre de Leston con André Alciati, dos pensadores que estaban en las antípodas. Alciati era un humanista y Pierre de Stolé, más bien, era un conservador escolástico muy rígido. Y en esa ocasión, Juan Calvino se fue más por el lado conservador. Y sin embargo, le quedaron llamando la atención mucho las ideas de Alciati como un humanista de la época. Pasa a pertenecer a un grupo de humanistas. Entre ellos está uno de los escritores más importantes de la época, como es Henry Dietzschmann, que escribió un libro de antropología. Y ese libro, interesantemente, el prefacio fue escrito por Juan Calvino. Casi todos creemos que la primera obra o el primer escrito formal de Juan Calvino va a ser de Clemencia, el pensamiento de Séneca, y sin embargo antes él ya había participado en un texto humanista. Ese texto es un análisis formal de la antropología de la época. Antropología que marcó el pensamiento de Juan Calvino en todo su itinerario, y de hecho algunos de sus biógrafos dicen que el concepto de libre albedrío proviene de la antropología humanista de esa época. No podemos entrar a detallar estos tópicos, y sin embargo, cuando uno estudia a profundidad el pensamiento de Juan Calvino, debemos saber que Juan Calvino es hijo de su época, es hijo de la metodología científica de ese periodo, es hijo de la concepción humana que se va desarrollando en los principales filósofos de esa época. Bueno, interesantemente, Henri Duchesneau, que escribió ese texto Antropología, va a influir el pensamiento de Juan Calvino, y lo que va a acontecer en última instancia es que Juan Calvino va a comenzar a interesarse mucho por el campo de el ser humano, pero especialmente por el campo de las letras. Obviamente no quería defraudar a su padre, pues su padre quería que fuera un jurisprudente, y sin embargo el padre de Juan Calvino fallece en el año 1531, y lo que decide hacer Juan Calvino en ese proceso es estudiar en el famoso Collège de la France, o el Colegio de la France, a estudiar lenguas clásicas, y comienza a interiorizarse en el griego, comienza a interiorizarse en el hebreo, y comienza a profundizar, aparte de lo que había hecho la Universidad de París, en el latín. Y ese acercamiento al texto griego, específicamente estudiando el famoso texto ecléptico de Erasmo de Rotterdam, que se había publicado en el año 1515, y que algunos de los biógrafos sostienen que es muy probable que Juan Calvino haya conocido parte del pensamiento de Erasmo de Rotterdam, porque uno de sus amigos en el círculo humanista había tenido contacto con Erasmo de Rotterdam. Esto es fascinante porque entonces lo que nos lleva a concluir es que básicamente Juan Calvino, antes que se convirtiera al Señor, no sabemos cuándo sucedió, se data desde 1532 a 1534 la posible conversión por un humanista que se pregunta racionalmente por la existencia de Dios y que llega a la salvación por medio de la lectura del texto griego, por medio de la lectura del texto hebreo, por medio de las traducciones del análisis del latín y por supuesto las versiones bíblicas y las versiones de los grandes clásicos a la fe en Jesucristo. Año 1534, de hecho, nos cuenta que rompe relaciones con toda la estructura eclesiástica de Noyon y decide entonces emprender un viaje sin retorno, un viaje en el cual él pudiera representar los altos estudios humanísticos expresado en términos escolásticos, es decir, en términos ordenados, en términos concretos, en términos sistemáticos. Bueno, lo que va a suceder entonces es que él viaja a Basilea, que era un lugar ya liberado, donde había mucha presencia protestante y había mucho debate académico riquísimo, que yo añoraría poder estar en ese ambiente donde las ideas estaban a la orden del día, y en ese
ese proceso va a iniciar su obra magna, que interesantemente va a iniciar con 6 capítulos. Un libro de 532 páginas que era de bolsillo en esa época para que lo pudieran leer las personas y pudieran comprender qué significaba entonces el retorno a las Sagradas Escrituras, el retorno a las lenguas clásicas, el retorno a poder definir el concepto de ser humano o el concepto de hombre y por supuesto lo que implicaba esta alianza o esta conversión al protestantismo por parte de Juan Calvino. En ese proceso se publica finalmente en 1536 con 6 capítulos y llama mucho la atención de que esos 6 capítulos en la última edición que se va a publicar en 1559, precisamente en latín, y la última versión en 1560 en francés, ya tenía 80 capítulos. Es decir, como un buen académico de su época, como un buen sistematizador de las ideas, Juan Calvino se dedicó a ampliar su obra, inclusive a autocriticar su propia obra para poder ser más pertinente y más relevante en todo lo que yo les he mencionado en relación al pensamiento de Juan Calvino. Y esto es fascinante a la hora de estudiar ese proceso humanista, porque a medida que va avanzando su peregrinaje, él decide, después de estar un tiempo en Basilea, poder hacer un viaje a Estrasburgo. Y en ese proceso, pues se da cuenta que las rutas que dirigen a Estrasburgo estaban ocupadas, por supuesto, por la Guardia Imperial del Rey de Francia y también en el caso de Alemania, el Carlos V había desarrollado una serie de persecución ya al protestantismo, más bien al luteranismo de esa época. Entonces pasa por Ginebra y cuando se encuentra en Ginebra, el famoso reformador de Ginebra, Guillermo Farel, se entera que el escritor de la institución de la religión cristiana se encuentra en Ginebra y la historia nos dice que lo va a visitar y le pide que por favor se quede un momento en Ginebra para organizar la reforma en ese cantón. Reforma que había acontecido porque los burgueses de esa época se habían peleado con el obispo y por eso es que se abrazaron de las ideas de la reforma protestante. Y Juan Calvino dice que no, porque realmente él quiere centrarse en seguir escribiendo, en seguir desarrollando el intelecto, en seguir comprendiendo la condición humana y en seguir, por supuesto, exponiendo las bases fundamentales de estas nuevas ideas que se relacionaban con lo que nosotros denominamos reforma protestante. Y por supuesto, esto es fascinante porque los historiadores como Juan Calvino, como Justo González, dice que Guillermo Farel se molestó tanto que lo tomó del cuello y le dijo: maldita sea tu pasividad, que ante tanto por hacer tú te quieras encerrar en los libros. Y fue así como él decidió finalmente quedarse en Ginebra por un tiempo y desarrollar ciertos lineamientos no solo para la vida litúrgica, no solo para la vida eclesiástica, sino también para la vida civil. Y él era muy estricto en el orden de la condición humana, y esa capacidad o esa ratificación estricta de su pensamiento le trajo algunos inconvenientes y finalmente el Consejo de Ginebra decide expulsarlo o darle las gracias. Y él interpretó, cuentan los historiadores, que por fin Dios le estaba permitiendo poder llegar a Estrasburgo para seguir con su obra literaria. Cuando llega a Estrasburgo, se enteraron que el famoso escritor de la institución de la religión cristiana estaba en Estrasburgo y entonces lo fueron a buscar y en ese tiempo pues terminó haciendo una labor pastoral, traduciendo algunos salmos del latín o del hebreo al francés y también desarrollando toda una serie de himnos y cánticos que sirvieron para la pastoral con aquellos migrantes franceses que se encontraban en Estrasburgo. Pero su obra avanzó en la institución de la religión cristiana, escribió el comentario a los romanos y para poder hacerle un breve esbozo, finalmente nosotros tenemos 96 obras publicadas por Juan Calvino. De esas 96 obras, mayoritariamente pertenecen no solo a la institución y a múltiples ediciones, sino también él pudo comentar casi todas las Sagradas Escrituras, menos 7 libros del Antiguo Testamento y le faltó el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Cuando uno lee sus comentarios, no solo es un trabajo de exégesis, no solo es un trabajo al texto griego, al texto hebreo, no solo es un
trabajo al aparato crítico de las traducciones que habían en esa época, de los manuscritos que habían en esa época, sino que también es una combinación de reflexiones donde toma en cuenta los grandes clásicos, a los grandes pensadores de la historia de la humanidad y puede reflexionar y dar respuesta al signo de los tiempos en su momento histórico y en su realidad histórica. Juan Calvino realmente es un humanista de pura cepa y es un creyente, es un hijo de Dios y es un hombre que se comprometió siendo muy radical con respecto a la condición humana y siendo muy radical respecto al civismo cristiano. Es decir, si el cristiano dice A, se debe comportar A. Y no puede ser de otra manera. Y eso lo vimos aplicado en que posteriormente, después que se casa, por cierto, en Estrasburgo, vuelve a Ginebra porque resulta que el partido en Ginebra que estaba de acuerdo con las ideas de Juan Calvino toma el poder y lo invitan nuevamente para que él llegue a ser un consultor, y ese consultor finalmente se convierte en el ente rector de la vida social, cultural, política y económica de la Ginebra de esa época, a tal grado que funda la Universidad de Ginebra, y esa universidad va a ser una de las primeras universidades protestantes fuera del trabajo que ya había hecho el luteranismo, donde se va a desarrollar el mundo de las traducciones, donde se van a desarrollar las ciencias, donde se van a desarrollar y se van a formar los primeros ministros que van a afectar el mundo escocés, por ejemplo, y de eso podríamos hablar mucho de cómo el pensamiento de Juan Calvino influye en la ilustración escocesa, en los principios económicos, en los principios cívicos, en el sentido común escocés que llega a los Estados Unidos de Norteamérica, y por eso se dice que la nación de los Estados Unidos tiene fundamentos protestantes. Y nos llama mucho la atención que casi todos los padres ilustrados, excepto David Hume, habían estudiado teología o eran hijos de teólogos. Y cuando mencionamos nosotros la teología que influyó el pensamiento escocés, no podemos desligarnos de lo que se hizo en la época de Juan Calvino para poder instruirlos en la ciencia, en las artes, en las traducciones bíblicas y no menos en lo que para nosotros es de suma importancia en América Latina. ¿Saben por qué? Porque fue allá donde llegó el famoso Casidoro, quien tradujo las Sagradas Escrituras, y lo que encontramos nosotros es que fue por injerencia de Juan Calvino que se le solicitó que tradujera al castellano, por supuesto, los manuscritos más antiguos que se tenían en esa época, tanto del hebreo como del griego, para que la gente pudiera leer en su idioma vernáculo la palabra de Dios. Juan Calvino es un hijo de su época. Interesantemente, yo quisiera hacer algunas reflexiones finales acerca de la vida de este personaje para nosotros hoy. Lo primero que tengo que decir es que para el pensamiento de Juan Calvino, el conocimiento de Dios es conocimiento de uno mismo. Y lo digo porque uno de los grandes problemas que vio el famoso psiquiatra o psicoanalista Víctor Frank, que estuvo por los años 80 acá en Guatemala, él decía que el gran problema de la humanidad es el vacío existencial. Es decir, encontrar la identidad o encontrarse uno mismo. Y Juan Calvino, en su momento, en esa búsqueda de la verdad, encontrándose por el humanismo con Dios, por las letras con Dios, por las traducciones con Dios, por volver a las lenguas clásicas, griego, hebreo, y por seguir estudiando el latín con Dios mismo, él llega a la conclusión que la sola premisa de entender quién es Dios va a determinar nuestra identidad y va a determinar nuestra comprensión de quiénes somos. En esta época, donde tenemos tanto vacío existencial, donde ya no hay absoluto, sino que permea la relatividad, nosotros debemos comprender que lo que dijo Juan Calvino sigue siendo relevante para nosotros hoy. Conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. En segundo lugar, quisiera reflexionar a la luz del humanismo contemporáneo, que ya no necesariamente es un humanismo cristiano, ni mucho menos ese humanismo que permeó el pensamiento letrado, versado, filológico de Juan Calvino, sino más bien hoy es un humanismo existencial, es un humanismo ateo, es un humanismo que solo se centra en el hombre sin comprender los absolutos de la revelación de las Sagradas Escrituras. Pero el trabajo de Juan Calvino permeó un segundo punto: Dios, el mundo y la humanidad. Y Juan Calvino decía que el verdadero Dios se ha revelado como creador para distinguirlo de los ídolos. Y esto lo digo porque en la época de Juan Calvino había una serie de ídolos que se elevaban a un nivel tan relevante que básicamente terminaba formando la identidad de los individuos. Y no me refiero a la idolatría
religiosa de la época. No me refiero a la idolatría pagana de la época. Me refiero inclusive a las críticas que terminó haciendo el propio Juan Calvino al propio humanismo, porque él decía que el peligro está en que podamos nosotros elevar una idea, un concepto filosófico por sobre Dios. Y ese es el límite. El límite es romper con todas aquellas cosas que pueden provocar idolatría en el pensamiento del ser humano. Así que la gran pregunta para nosotros hoy es, ¿cuáles son esos elementos que nos provocan esa sensación de idolatría a las realidades que nos apartan de Dios? Y por eso tenemos que pensar en Dios, en el mundo y en la humanidad. Lutero, como se habló, era el paradójico, el dramático, el vibrante. Calvino, el ordenado y el detallado. Un hombre que se asoció con el humanismo, que vivió el humanismo, que bebió del humanismo, y un hombre que llegó a la salvación por medio de las letras. Lutero, el que encendió la llama. Hoy estamos conmemorando 503 años de ese hecho histórico que produjo un cambio inevitable en la sociedad, el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Y aunque no es solo la Reforma Protestante el hito histórico que marcó todo ese mover, todo ese paradigma y toda esa cosmovisión, hemos de reconocer que los rostros de estos grandes pensadores sirvieron inevitablemente para que la historia, para que la humanidad, para que la sociedad volviera a las Sagradas Escrituras, transformara el mundo, transformara la cultura, la ciencia tuviera un sentido relevante para el desarrollo de la humanidad y, por supuesto, la educación a la luz de los principios bíblicos pudieran tener también un realce en la modernidad. Conocimiento es Dios. Entender quiénes somos es Dios. Muchas gracias y les deseo una bendición para cada uno de ustedes y muy agradecido por la paciencia que nos han tenido. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos los expositores por acercarnos de una forma tan refrescante, tan nueva a la Reforma. Y muchas gracias a ustedes por ser parte de Crux, por ser parte de este evento, la Reforma Protestante a 503 años de Wittenberg. Ahora bien, les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, nos encontrarán como Instituto Crux. También les invitamos a conocer nuestra página institutocrux.org. Pueden conocer todos nuestros recursos y como último tenemos una nueva publicación que será un comentario al Sermón del Monte, así que espérenlo, estén atentos a nuestras redes y les anunciaremos cuando ya lo tendremos posible. Así que muchas gracias por formar parte de nosotros, gracias por estar hoy con nosotros. Bendiciones.